Hola amigos, soy Alberto Canen y hoy continuaremos con la lectura del Observador a partir del capítulo 4 del Génesis, del relato poético a la explicación científica. He aquí el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y atardeció, y amaneció día primero. Génesis 1, del 1 al 5. Observemos detalladamente lo que nos relata este primer párrafo. En esta descripción distingo claramente el caos original de aquella nebulosa de polvo cósmico que nos menciona la ciencia, un mar de polvo para quien que tal vez lo está viendo en la oscuridad y que no tiene la más mínima idea de que aquello que está presenciando no es agua, sino una nebulosa en la que él, nuestro posible observador, se encuentra flotando. Este individuo se halla en el lugar, en el sitio preciso en el que cientos de millones de años después se va a ubicar la Tierra en formación. Además, como aún no pisa terreno sólido, lo único que él puede vislumbrar o comprender, según sus parámetros, es el abismo del espacio. Luego, este mismo individuo que continúa su observación y narra lo que ve, percibe que la luz brilla por primera vez y cree que Dios es en ese preciso momento que la crea, como luz, ya que aún no puede ver que es el sol el que la origina. Ve la luz, pero no de dónde proviene. Para él es como si Dios hubiese encendido la luz. Es necesario aclarar que cuando hablo de un observador me refiero a alguien que en una época reciente, digamos unos 3000 años atrás, recibe una visión o una revelación de Dios y a través de ella logra ver la creación del sistema solar. No significa que el observador haya presenciado la creación en el momento en que Dios la realizaba, sino que la vio, la captó con posterioridad, a través de algún tipo de visión extremadamente resumida. Entonces, al aparecer la luz, pero no haber podido ver los astros, aparece el primer gran dilema del Génesis. ¿Cómo puede crearse la luz antes que los astros? Esta pregunta, obviamente retórica, por lo general va acompañada de algún gesto escéptico, mirada cómplice, jactanciosa y la intención de terminar la conversación. Sí, es cierto. No puede ser. Pero siempre hay un pero. ¿Qué pasaría si situáramos al observador en el lugar exacto donde se encuentra el remolino primigenio, el que va a dar lugar al planeta? Es obvio que nuestro observador podría ver la luz, pero sería incapaz de saber de dónde procede, de dónde viene esa luz, ya que, como advertimos antes, la tormenta de polvo se lo impediría. También, al estar parado de pie sobre el remolino, percibiría el paso de día, noche, luz, oscuridad, debido a su rotación. Esta persona, al estar parada, instalada sobre el remolino, giraría con él y por ello un momento estaría de frente a la luz y en el siguiente de espalda a ella. Aquí ya podemos darnos cuenta de que es fundamental la existencia de un observador y más aún su ubicación para poder comprender el Génesis. Este individuo que observa y luego relata lo que ha visto, lo contempla desde un sitio determinado, desde una ubicación concreta. En algún lugar se encuentra apostado en el momento en que ve, en el momento en que recibe la visión, la revelación. Y ese lugar, esa ubicación en la que se halla, es la que hace la diferencia. Eso es lo que nos da la pauta de que la descripción del Génesis puede tener sentido. Es la clave del acertijo. La clave que abre un mundo de posibilidades. Creo que el Génesis nunca tuvo sentido para muchos, o al menos creo que no tuvo sentido porque la mayoría de quienes lo analizan parten del presupuesto de que la información de la creación, el Génesis, se le debería haber dado a la persona que escribió la Biblia con el formato de un libro de ciencia, con datos científicos, tablas y gráficos.
o con la estructura de una revelación detallada, que permitiera comprender lo ocurrido desde todos los ángulos, específicamente con esta posibilidad, la de poder ver los hechos desde todos los ángulos. Es posible que el motivo de este preconcepto se encuentre en que nuestra mente cientificista espera que los datos científicos sean acompañados de gráficos, tablas, estadísticas y, por supuesto, el formato correcto. Sin embargo, si nos remitimos a cómo las personas que reciben visiones y revelaciones de Dios ven lo que Él les revela, vamos a comprender mejor que esas manifestaciones divinas nunca ocurren según los parámetros humanos. Por lo general, estas visiones o revelaciones son justamente eso, visiones semejantes a películas muy cortas sobre las que el espectador no tiene ningún control. Las visiones suelen ser similares a un sueño. A veces, estas visiones son acompañadas de una idea que se aclara tras la contemplación estática, o en algunos casos, hay alguien que le habla a la persona, que tiene la experiencia y le explica algo en particular que puede o no estar relacionado con lo que ha visto. Bien, avancemos un poco más con nuestro enfoque e intentemos desentrañar este misterio. Si este individuo, nuestro observador, se hubiese encontrado flotando en el espacio por encima del sistema solar en formación, habría visto que la estrella nace junto con la luz. Pero es claro que no fue así, ya que él percibe primero la luz y mucho después la existencia de los astros. Entonces, llegado a este punto, me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no lo ve? ¿Por qué no ve algo tan evidente? Simplemente porque no puede. Es indudable para mí que su ubicación, el sitio desde donde observa, no se encuentra en el espacio, sino a nivel del disco de acreción, en el nivel donde se crean los planetas. Y es justamente por ello que los astros le quedan ocultos tras el polvo remanente. La clave, la llave de este misterio es la ubicación del observador. Y esa ubicación tiene que ser, sin lugar a dudas, algún punto sobre la superficie del planeta. Por lo tanto, vamos a continuar nuestra comparación bajo el supuesto que el observador se encuentra parado sobre lo que va a ser en algún momento la superficie de nuestro planeta, la Tierra. Leamos lo que ocurre el segundo día. Dijo Dios: haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció día segundo. Génesis 1, del 6 al 8. En este fragmento, nuestro observador se mantiene en el mismo sitio, la superficie de la Tierra ahora ya formada, y desde allí cuenta lo que ve. Es la visión que Dios le envía. Para mí es obvio que está observando el enfriamiento del planeta y como consecuencia de ello la condensación del agua, el agua que se empieza a acumular en la superficie y la clara separación de los gases de la atmósfera que va a formar el firmamento, el cielo. Para él, antes de la separación de las aguas, todo se encontraba mezclado, de ahí la separación. Pero ¿qué es lo que está mezclado? El agua y el aire, el firmamento. Es tal el vapor y la humedad existente a la que se suman las nubes posiblemente volcánicas, que su sensación es que el firmamento está mezclado con el agua de la lluvia y el mar. Para él, esta situación es muy confusa. Mas al enfriarse paulatinamente la Tierra, el planeta, la separación de aguas, podríamos decir, se hace evidente. La lluvia es lluvia, la tierra es tierra y el mar es mar. Bien, veamos el tercer día. Dijo Dios: acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie con su semilla dentro, sobre la tierra.
Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció día tercero. Génesis 1, del 9 al 13. Aquí surge nuevamente lo que ya habíamos observado en nuestro raconto acerca de lo que la ciencia dedujo sobre la evolución del planeta, solo que en extremo resumido. No debemos olvidar que nuestro observador presencia estos hechos a un ritmo verdaderamente vertiginoso. Tuvo que haber sido así, ya que como mucho los 6.000 millones de años, o al menos los 4.600 millones del planeta, le fueron resumidos en 7 días. Analicemos un poco este tercer día. El agua se acumula en un solo océano-mar y la Tierra en un solo conjunto. Estoy convencido que nuestro observador se refiere aquí al supercontinente Valvara-Pangea. Es demasiado coincidente la observación que realiza el narrador acerca de una tierra y un mar. Demasiado coincidente y casi innecesaria, si no fuera porque realmente ocurrió de esa forma. Ahora bien, él no pudo verlo. Estamos hablando de un supercontinente. Por lo tanto, tiene que haber sido una idea que captó junto con la visión. Esto hace más interesante el hecho que lo menciona. Casi llamativo. Luego, este individuo, el observador, ve crecer a su alrededor las plantas a las que identifica con formas de vida conocidas para él. Árboles, semillas, frutos, tal vez algas. Cuarto día. Dijo Dios: haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche, y valgan las señales para solemnidades, días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo los 2 luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las estrellas, y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció día cuarto. Génesis 1, 14 a 19. Y ahora nuestro observador al fin puede ver un cielo limpio, tanto de nubes, humedad y gases, como de polvo estelar. El polvo estelar remanente que ya había desaparecido del espacio circundante, capturado por los planetas y barrido por el viento solar. Al fin ve el sol, la luna y las estrellas, y por supuesto cree que es en ese instante en que Dios los ha creado. Obviamente él no tiene conciencia de que los astros ya existían con anterioridad, pero que simplemente hasta ahora él no los había divisado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no los había visto? No los había percibido porque, como habíamos observado, las condiciones de la atmósfera y del espacio exterior no se lo hubiesen permitido. Recordemos la tormenta de polvo en el espacio y las lluvias torrenciales, el vapor de agua y los gases volcánicos dentro de la atmósfera del planeta. Pero ahora, con la tierra más fría y la vegetación creciendo, el aire se habría limpiado lo suficiente como para que el aspecto general del cielo fuese bastante similar al actual. Bastante parecido al cielo al que estamos acostumbrados a ver, un cielo limpio, celeste y despejado. Lo suficiente como para poder observar el sol, la luna y las estrellas. Ahora, con un entorno más normal, podríamos decir, nuestro observador continúa parado en el mismo lugar, contemplando cómo el tiempo pasa frente a sus ojos a un ritmo escalofriante. Paralelamente trata de interpretar a través de referencias propias y de los conocimientos de la época en que vive, hechos que no comprende, hechos que la humanidad necesitaría cuanto menos 2.000 o 3.000 años y cientos de descubrimientos científicos para poder lograr interpretar. Quinto día. Dijo Dios: bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente,
los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien, y los bendijo Dios diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares, y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció, día quinto. Génesis 1, 20 al 23. En este punto debo reconocer que el hecho que en el relato surgieran las plantas primero y los animales marinos después me generó una cierta inquietud. Simplemente no tenía sentido, la idea me dio vueltas en la cabeza durante varios días, sin que pudiera encontrarle una explicación que me conformara. Al final, como no podía darme cuenta del porqué de esta secuencia, volví sobre el centro de la hipótesis, la ubicación del observador, y entonces comprendí que tal vez nuestro observador estaba en la playa. Se me ocurrió que en ese lugar que tanto nos ha preocupado, esta ubicación exacta del observador, tenía que haber sido en una playa. Este pequeño detalle hizo la diferencia, como una pieza que cae en su justo lugar. Si el observador estaba en una playa, entonces tiene lógica que haya podido observar primero las plantas, algas, y luego la vida marina, las aves, tal vez dinosaurios voladores, los grandes monstruos marinos, dinosaurios marinos, y el resto de los animales del mar. Con este nuevo emplazamiento del observador, en realidad, al afinar su ubicación, podríamos encontrar más lógica a esta secuencia: plantas, aves, animales marinos, monstruos marinos. Además, es posible que entre glaciaciones la playa se haya inundado completamente y que tal vez nuestro observador haya tenido parte de su visión sumergido. Y de ahí lo de bullen las aguas por sus especies. Debemos tener en cuenta que los continentes derivan sobre las placas tectónicas hacia sus ubicaciones actuales y que mientras lo hacían existieron varias glaciaciones. Estas glaciaciones retuvieron el agua líquida sobre el terreno en forma de nieve y hielo, y al concluir en cada oportunidad, el agua inundaba las costas. Este vaivén de retiro e inundación se produjo muchas veces. ¿Y los animales terrestres? Sí, ya los vamos a ver. No nos apuremos, ahí vienen. Sexto día, dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada especie, bestias, sierpes y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y toda sierpe del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano, imagen suya, a imagen de Dios le creó. Varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios: vean que les he dado toda hierba de semilla que existe sobre el haz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para ustedes será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos, y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento. Y así fue. Vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció, día sexto. Génesis 1, 24 al 31. En este párrafo del sexto día encontramos la aparición de los animales terrestres y luego la del ser humano. Es muy importante que el ser humano sea el último en aparecer. Ya comentamos el porqué. El hecho que sea el último no es un detalle menor. El hombre podría haber aparecido al principio del relato y éste se hubiese presentado más razonable o más coherente en función de creer que toda la historia fue inventada. Lo normal, me parece a mí, es que alguien que inventa una historia de la creación empiece por lo más importante, el ser humano. Sin embargo, en el Génesis, el hombre, el centro de la creación, es el último en hacer su arribo. Perfecto.
Hasta aquí, simplemente perfecto. Pero, otra vez un pero. ¿Por qué en la descripción los animales terrestres se mencionan después de las plantas, las aves y los animales marinos? ¿Por qué? Esto no cerraba, no cuadraba. Allí faltaba algo. Me había pasado por alto alguna pieza de este rompecabezas. Otra vez regresaba a Villa Muerta. Nuevamente algo no encajaba en mi planteo como debería. La idea volvió a darme vueltas en la cabeza durante días sin solución. Pero bueno, no se apuren, porque esto aún no termina. Al fin volví sobre la base de mi teoría que se centra en la ubicación del observador. Pensé, afinemos aún más la ubicación exacta. La clave nos la puede dar el individuo que contempla, el observador. ¿Quién era ese observador? ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía? ¿De qué vivía? Como no obtenemos ninguna referencia acerca de este individuo, ya que lo único con lo que contamos es su relato, deberemos deducir. El Génesis es una narración que forma parte de los textos, crónicas y tradiciones compiladas por Moisés. Al menos eso es lo que los estudiosos de la Biblia suponen. Siguiendo esta lógica, podemos deducir que si el texto integra el acervo cultural de los hebreos es porque quien lo escribió, lo narró, era o de su pueblo o al menos alguien muy cercano a él. Con este dato estaríamos en condiciones de definir una ubicación geográfica mucho más aproximada. Habríamos circunscrito el área posible a la región de la Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigres. Nuestro observador tendría grandes posibilidades de ser un pastor. Bien, muy bien. En ese momento algo encajó en esa maraña de pistas y piezas. Tuve la sensación, la certeza de haber encontrado algo importante. Pensé, debo investigar ese lugar, investigar la Mesopotamia en la época inicial de Pangea. Busqué y rebusqué en los libros y vengo, adivinen. Mesopotamia, o al menos los territorios que habrían de convertirse algún día en la Mesopotamia, eran una playa del bloque de Arabia. Estaba ante esa masa de tierra que derivaría junto con los otros bloques y luego terminaría casi estrellándose con Asia. La playa estaba allí. Esa playa era el sitio desde donde nuestro observador veía los monstruos marinos. Mientras nuestro bloque de Arabia deriva por el océano, ese pequeño sector que millones de años después sería Mesopotamia, es una playa, una larga playa que se extiende frente al océano. Pero atención, porque no es cualquier playa. Antes de iniciar la deriva, podríamos decir, en el momento en que aún forma parte de aquel continente único, esa región constituye la costa de un pequeño borde de Pangea. Luego, al desplazarse, continúa en su calidad de playa hasta que choca con Asia y deja de ser playa, al menos en parte, para ser terreno interior. Pero, y he aquí otro pero muy interesante, el terreno que queda como tierra interior es justamente el que pasa a formar la Mesopotamia, mientras que el resto de la costa continúa siendo playa, la playa del Golfo Pérsico. De esta manera, podría explicarse por qué nuestro observador vio primero las algas y plantas, tal vez árboles manglares, árboles que crecen con sus raíces en el mar, luego los animales marinos, los monstruos marinos y las aves, mientras Pangea deriva. Y al final, los animales terrestres, sin monstruos, porque ya no había dinosaurios. Y al final, muy al final, el hombre. Aquí valga una pequeña acotación. En la narración, al referirse a los animales marinos, habla de monstruos. Sin embargo, cuando menciona los animales terrestres, no. ¿Por qué? Sí, me pregunto, ¿por qué algunos animales marinos lo asustan? Le parecen monstruosos y sin embargo los animales terrestres no le asustan, no le parecen monstruos. He allí la clave, Recordemos la línea de tiempo. Si tomamos en cuenta que en el momento en que este individuo está observando el mar mientras deriva sobre el bloque de Arabia, es justamente la época de los dinosaurios, en la que es posible que además la playa haya estado sumergida en algún momento. Y luego ve la tierra firme en el lapso
en que los dinosaurios ya se habían extinguido. La secuencia de tiempo de esa manera adquiere una lógica inigualable. Lo que el observador ve al estar mirando hacia el mar en época de dinosaurios son dinosaurios marinos. Por eso lo de monstruos marinos, que él nunca había visto y que nunca vuelve a ver. Sin embargo, al divisar a los animales terrestres, ninguno de ellos le llama la atención, a pesar de vivir en época de elefantes, jirafas, simplemente porque para él no eran monstruos, para él eran animales conocidos. Es muy interesante el hecho de que para cuando Arabia choca con Asia, los dinosaurios ya se habían extinguido. Ya no había monstruos en tierra firme, ya no existían monstruos terrestres que nuestro observador pudiera llegar a ver y asustarse. Pensemos que este individuo siempre estuvo como clavado al piso, nunca se dio vuelta, nunca cambió la orientación de su mirada, mientras duró su visión en todo momento se encontró ante un despliegue de hechos que se sucedían ante sus ojos, como si hubiese estado frente a una pantalla de cine en la que se proyectaba la creación, o al igual que un camarógrafo filmando con una cámara fija. Giró con el planeta, se desplazó con el terreno y por supuesto no pudo volar. Lo cual, aunque podría parecer una desventaja, en realidad nos da la pauta clave de que lo que vio fue absolutamente real. Un regalo de Dios a una persona determinada, posiblemente para que ésta lo contara y de esa manera revelara los mecanismos de Dios para crear sistemas solares y planetas como la Tierra. En este punto les voy a contar algo muy interesante. Cuando este libro estaba casi terminado y nos encontrábamos realizando las correcciones finales, en esos días estaba mirando la televisión y repasaba algunos programas que había dejado grabados. Como no encontré ninguna comedia, que son las que me gustan ver luego de un día de trabajo, revisé los programas de documentales que había grabado y seleccioné al azar uno acerca del desierto del Sahara. Al mirar el documental, para mi sorpresa, escucho a los científicos hablando de la enorme cantidad de fósiles marinos que formaban las arenas del desierto del Sahara. Decían que el Sahara había sido una playa del mar poco profunda, a tal punto que crecían manglares. Los manglares son árboles muy tolerantes a la sal y cuyas raíces se encuentran inmersas en el agua del mar. En la documental se referían en particular a una zona de Egipto llamada Wadi al-Hitan, o Valle de las Ballenas, por la gran cantidad de fósiles de ballenas y de ancestros de estas. También comentaban que las piedras utilizadas en la construcción de las pirámides estaban repletas de fósiles marinos costeros, o sea, conchillas, conchas marinas y otros fósiles más antiguos como los numulites, pequeña moneda. Foraminíferos extintos que vivieron entre 55 y 39 millones de años a esta época. Al final de la película, este programa documental, los geólogos concluían que toda la franja superior de África había estado en parte sumergida mientras se producía la deriva continental y que algunos terrenos adyacentes al mar se habían elevado en épocas en que África se acercó a Asia y el bloque de Arabia chocó con Asia, al actual Irán, Irak, Turquía. Enorme sorpresa, enorme y grata sorpresa. Si tenemos en cuenta lo cercano que se encuentra la playa o ubicación clave donde suponemos que se encontraba nuestro observador de la zona de este Valle de las Ballenas, menos de 1000 kilómetros, y además consideramos la existencia de firme evidencia que concluye que la zona estuvo lo suficiente sumergida como para que en determinados momentos nuestro individuo pudiese ver los famosos monstruos marinos, la teoría que nos ocupa, la teoría de nuestro observador y su ubicación, cierran a la perfección. Creo que ya he captado su atención, ¿no? Capítulo 5. La ubicación y el entorno. Veamos a los babilónicos. También he pensado que este observador del que hablamos tiene que haber existido inmerso en un contexto cultural,
obviamente influenciado por los mitos, leyendas y dioses propios de su cultura, y por supuesto expuestos a otras narraciones de la creación. Si la ubicación que planteamos es correcta, él tiene que haber recibido grandes influencias de Babilonia. Saber entonces qué decían los babilónicos en sus textos sobre este acontecimiento puede resultar muy interesante. Veamos a continuación el poema de la creación llamado Enuma Elish, por sus dos primeras palabras de la literatura babilónica, que comienza así. Cuando arriba el cielo no tenía nombre, cuando la misma tierra abajo no era nombrada, entonces las aguas del abismo, Apsu, aguas dulces, primordial, y las de las tumultuosas Tiamat, aguas saladas, fueron juntadas. Este poema Enuma Elish, hallado en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, en el 669 a.C. al 627 a.C., relata el nacimiento de Marduk, sus gestas heroicas y cómo se convirtió en el señor de los dioses, luego de matar a su abuela Tiamat, a quien le arrebató las tablas del destino. Dice así: cuando en lo alto del cielo no había sido nombrado, no había sido llamada con un nombre, abajo la tierra firme, nada más sabía que el Apsu primordial, su progenitor, y Mummu Tiamat, la que partió a todos ellos, mezclada sus aguas como un solo cuerpo. No había sido trenzada ninguna choza de cañas, no había aparecido marisma alguna. Cuando ningún dios había recibido la existencia, no llamados por un nombre, indeterminados sus destinos, sucedió que los dioses fueron formados en su seno. Lajmu y Lajamu fueron hechos por un nombre, fueron llamados. Durante eternidades crecieron en edad y estatura, Anshar y Kishar fueron formados, superando a los otros. Prolongaron sus días, acumularon años. Anu fue su hijo, rival de sus propios padres. Sí, Anu, primogénito de Anshar, fue su igual. Anu engendró a su imagen a Nudimut. Nudimut se hizo de sus padres dueño, sabio sin par, perspicaz, fuerte y poderoso, mucho más fuerte que su abuelo Anshar. No tenía rival entre los dioses, sus hermanos. Juntos iban y venían los hermanos divinos, alteraban a Tiamat al agitarse de un lado al otro. Se alteraban el talante de Tiamat con sus risas en la morada del cielo. No podía callar Apsu sus clamores y Tiamat estaba sin habla ante su conducta. Sus actos eran odiosos, hasta aborrecible era su conducta. Se hacían insufribles. Entonces Apsu, progenitor de los grandes dioses, gritó dirigiéndose a Mummu, su visir: oh Mummu, mi visir, que alegras mi espíritu, ven junto a mí y vayamos a Tiamat. Bien, estos versos continúan manteniendo el mismo tenor mientras nos alejamos cada vez más de la posibilidad de realizar cualquier tipo de correlato científico entre el Enuma Elish y la ciencia. Al haberlo leído hemos podido comprobar la enorme diferencia que existe entre el relato del Génesis y el de las otras culturas de la zona. Notemos que existe en el relato babilónico la imagen de padre y madre dando a luz la creación. Una imagen que sería normal para alguien de una cultura politeísta que intenta explicar la creación a través de un sistema de creencias que le es familiar, en donde lo que nace debe provenir indefectiblemente de dos padres, un varón y una mujer. Vamos a ver a los egipcios. Tal vez podríamos pensar que la idea de la creación del Génesis pudo haber sido tomada de los egipcios, ya que en un punto eran los más avanzados de la zona a nivel científico. Leamos la descripción de la creación realizada por ellos. Se cuenta que Nun era agua, era el dios de las tinieblas, era el principio de todo, pero dormía, solo dormía. Cuando por fin Nun despertó, solo encontró aburrimiento a su alrededor. Era él todo lo que veía, ni animales, ni plantas, ni hombres, ni siquiera dioses. Entonces, reconociendo en sí mismo el poder inmenso de crear, decidió ponerse manos a la obra y comenzar con la creación del universo. Como era agua, comenzó creando tierra, hizo surgir de sí una gran isla de tierra limosa, era Egipto. Y pensó que al haber nacido Egipto del agua, debía ser ésta quien le diera la vida. Fue entonces cuando creó el río divino, el Nilo.
Nun continuó creando el cielo, el aire, plantas, animales y dioses, pero algo faltaba, no había una oscuridad absoluta, pero tampoco había luz. Un día, de un loto que flotaba en el Nilo, surgió luz. La flor se resistía a abrirse y cuando ya no pudo aguantar más, de su interior nació Ra, el sol, dando al mundo lo que le faltaba. Esa luz con la que apreciar los colores, la belleza de la creación y por supuesto el tiempo, ya que Ra volvía al interior del cáliz de la flor del loto a descansar mientras duraba la noche. Ra se convirtió en el dios más poderoso, el amo del mundo y el más envidiado. Bueno, obviamente no vamos a poder realizar el correlato con la ciencia, es imposible. Hebreos. ¿Y las nociones cosmológicas populares de los hebreos? Revisemos cuál era la descripción, la concepción, la idea popular hebrea. Para ellos la tierra estaba fundada sobre las aguas del océano primitivo, Tehom, y sus confines eran bañados por las aguas de ese océano. Debajo de la tierra se hallaba la morada de los muertos, el Seol, equivalente al Hades de los griegos, al Aralyu de los babilonios, ya que lo concebían como una concavidad subterránea habitada por las sombras de los muertos. Por encima de la tierra se encontraba el firmamento sólido que sostenía las aguas superiores. Este firmamento sólido contaba con compuertas que daban salida a las aguas de diluvio y también a las lluvias torrenciales. Los astros se hallaban fijos en el firmamento. Por encima de las aguas superiores se extendían los cielos de los cielos en los que moraba Dios, rodeado de su corte, los ángeles, los hijos de Dios, o tal vez los familiares de Dios. Esta idea de morada divina se convertiría en el cielo empíreo, donde en la Edad Media se situaba la mansión de los bienaventurados. Esta concepción popular de los hebreos sobre el origen es muy interesante, ya que si bien ellos contaban con el texto del Génesis, de todas maneras no contaban con los conocimientos científicos suficientes para explicarlo. Por ello realizan una interpretación libre de lo narrado y terminan en esta idea confusa de cielos sólidos y astros fijos en el firmamento, más allá de la morada de Dios y los ángeles, que sería un tema más bien enfocado en lo filosófico. Es muy impactante para mí observar cómo la misma descripción tiene o no tiene sentido dependiendo de los conocimientos que se apliquen a su interpretación, y como hoy, con la información disponible y la facilidad de encontrarla, cualquier persona podría realizar una comparación más certera que la que se ha realizado en siglos anteriores. Ahora, vamos. El texto del Génesis tiene cuanto menos 3000 años de antigüedad, y el hecho de que sus piezas caigan perfectas en su lugar tiene que ser, para mí, ni más ni menos, obra de Dios. Lo que nos lleva al siguiente pensamiento. El Génesis tiene demasiadas coincidencias con respecto a lo que suponemos que científicamente ocurrió. Y yo, particularmente, no creo en las coincidencias, más aún cuando son tantas. Entonces, pienso, ¿cómo llega esa información a nuestro observador? ¿De dónde la saca? ¿Cómo la obtiene? Capítulo 6. El escritor sagrado. Para entenderlo mejor, me gustaría remitirme a cómo la Iglesia Católica aborda la idea del escritor sagrado. El escritor que plasma lo que entiende que es la palabra de Dios. Cuando se afirma que los textos son palabras de Dios, uno podría imaginar que Dios ha dictado al oído del autor las frases que él quería que llegaran a los lectores. De esa manera, suelen estar representados los autores de los libros sagrados en muchas de las pinturas que se ven en las iglesias. Sin embargo, el fenómeno es mucho más complejo. Este fenómeno se denomina inspiración, pero esta inspiración no debe ser entendida en la misma forma en la que un músico se inspira para crear una obra, sino como la discreta acción de Dios en lo profundo del autor sagrado. Esta inspiración respeta, por decirlo así, la humanidad del autor, su cultura, sus inclinaciones, sus gustos, su forma de escribir. Según lo expresa,
Luis Heriberto Rivas en su libro Los libros y la historia de la Biblia, Introducción a las Sagradas Escrituras. Es por ello que se puede notar que los distintos libros de la Biblia tienen estilos claramente diferentes. Esto se debe justamente a que el hagiógrafo, tal es el nombre que recibe el autor sagrado, se encuentra plenamente involucrado en lo que Dios le manda escribir. Por esto, cuando se pregunta por el autor de la Biblia, se debe tener en cuenta esta doble dimensión. Por un lado, el autor es Dios, el que inspira. Por otro, es el hagiógrafo quien realiza, según sus medios personales, esa tarea que Dios le encomienda. Así decía Luis Heriberto Rivas en su libro. Creo que este párrafo puede esclarecer un poco el mecanismo, podríamos decir, por el cual la información de Dios le llega a la persona que escribe y luego al lector del texto sagrado. Pero de todas maneras continúa siendo difícil imaginarlo. Por eso he redactado este relato ficticio con la mera intención de permitir al lector situarse, aunque no sea más que por un momento, en el lugar de nuestro ya famoso observador. Es importante aclarar que el siguiente relato que van a escuchar es pura ficción y que en ninguna parte de la Biblia está especificado que esto haya ocurrido realmente así. Capítulo 7. El observador contemplando la creación. Relato ficticio que puede ayudar a comprender la forma en que algunas personas han recibido visiones y revelaciones de Dios. Mesopotamia, aldea semita, 1000 antes de Cristo. Lentamente fue recuperando el control, el control de sí mismo, mientras que tomaba conciencia de lo ocurrido. Las piernas le temblaban, su mente era un caos de preguntas que pugnaba por respuestas. ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué me pasó? ¿Tuve una alucinación? ¿Dónde estoy? ¿Las ovejas? ¿Cuánto tiempo pasó? Pensaba desesperado y enormemente confundido. Miró a su alrededor. ¡Las ovejas! Ahí están las ovejas. Gracias a Dios no se han escapado. ¿Será aún de mañana o estará atardeciendo? El día estaba finalizando y quedaba poca luz. Vio que el sol se ocultaba, pero él aún no lograba situarse en el tiempo. Las piernas no lo sostenían. Cayó de rodillas, se apoyó con las manos en el suelo. Debo volver a casa y contar lo que me pasó. Las imágenes que había presenciado volvían a su mente como veloces recuerdos. ¿Lo habré soñado? Trataba de enfocarse en lo que era importante en ese momento. Debo volver a casa, volver con mi familia, a salvo y con el rebaño. Ya se había percatado de que oscurecía. Tomó su cayado y las pieles con que se abrigaba. Estoy muerto de hambre. Me duele el estómago del hambre. No había comido desde que saliera de su casa esa mañana y ya había pasado el día. Agua. Necesito agua para beber. Corrió hasta el arroyo que estaba a pocos metros y se puso de cuclillas. Tomó grandes tragos como si fuesen los últimos y se sintió mejor. Se secó la boca con la manga mientras se paraba. Estaba agotado como si acabara de correr una carrera. Lentamente empezaba a calmarse. Todo parecía estar en orden. Reunió las ovejas y las condujo hacia la choza donde vivía. Luego allí, una hora después, apurando el paso, ya a la luz de la luna, las encerró en el corral. Elam tenía esposa, Misur, y 2 hijos, un niño de 8 años y una niña de 6. Al oír a las ovejas entrar al corral, los niños corrieron a saludar a su padre. En la penumbra, casi oscuridad, lo abrazaron. Y Elam alzó a Samud, la niña, y tomó de la mano al mayor, Urquis. Mamá estaba preocupada porque no llegabas, le dijo Urquis. Misur ya había salido de la casa y venía a su encuentro. —Esposo, ¿te ocurrió algo? En el rostro de Misur podía verse la preocupación. —Oh, esposa mía, vamos dentro que debo contarte mi día. Debes oír lo que me ha ocurrido. ¿Te ha atacado algún animal? ¿Te encuentras bien? ¿Estás herido? ¿Has tenido algún problema con las ovejas? No, mujer, quédate tranquila. Hazme algo de comer, por favor, que no he probado bocado en todo el día y desfallezco. Elam tomó un trozo de pan y se sirvió un poco de vino mientras esperaba que Misur le preparara algo de comer. Se sentó en una banqueta. Comenzaba a relajarse y el cansancio se hacía notar. Respiró hondo, se apoyó en la mesa y comió. No sabía por dónde empezar a relatarle lo ocurrido. Misur le decía: cuéntame, esposo mío, con urgencia. Ya, mujer, llegué como de costumbre a los pastos, a la vera del arroyo. Me senté sobre la roca, aquella es la que puedo vigilar a las ovejas. ¿La conoces? El sol empezaba a levantarse en el horizonte
El aire estaba quieto, casi no había sonidos, los animales pastaban en total tranquilidad, y un momento después todo había desaparecido. Me hallaba envuelto en la oscuridad, podía darme cuenta que existía algo como un mar, en el que estaba sumergido y había a mi alrededor un enorme desorden, como si todo estuviese mezclado. No podía ver dónde empezaba ni dónde terminaba. Era como estar en una tormenta de arena en medio de la noche. Sentía que flotaba sobre un abismo. No veía pisos bajo mis pies, y sobre ese mar podía sentirme claramente la presencia de Dios. De repente surgió luz. Algo se había encendido. La luz venía de alguna parte, pero yo no podía ver de dónde. La luz que se había encendido se movía, cruzaba sobre mí como cruza el sol, y cuando quedaba detrás de mí la oscuridad, regresaba como en la noche. Cuando volví en mí ya era de tarde. Ya oscurecía y no podía darme cuenta del tiempo que había transcurrido. Dime, mujer, ¿fue solo hoy o estuve ausente varios días? Fue solo hoy. Esta mañana saliste de casa y esta noche has regresado como siempre. Quédate tranquilo. Termina de comer y vete a dormir. Descansa. Tal vez ha sido solo un sueño, le dijo Misur en vano, tratando de hacerlo sentir mejor y más calmo. No, no fue un sueño, dijo Elam con determinación, mientras se paraba y caminaba por la habitación claramente perturbado. Estoy seguro de que es cosa de Dios, lo puedo sentir. Ella podía ver que ese evento lo había afectado y no sabía qué hacer, no sabía cómo proceder en estos casos. Si realmente Elam había tenido una revelación de Dios, era necesario contárselo al sacerdote del templo. Él sabría si era un sueño o un mensaje. Era posible que ellos no se dieran cuenta del mensaje, que no supieran interpretarlo, o tal vez solo había sido un sueño. Procedamos de esta manera, le dijo Misur. Mientras tú, mañana, llevas las ovejas a los pastos, como de costumbre, yo puedo ir al pueblo en busca del sacerdote o de alguno de sus ayudantes para consultarlos, y cuando regreses por la tarde sabremos qué hacer. Elam estuvo de acuerdo. No había nada más que hacer. Debía dormir, necesitaba descansar, estaba agotado. Acostaron a los niños y luego lo hicieron. Lo hicieron ellos. Mujer, pregúntale también si debemos hacer sacrificios u ofrendas, no te olvides. La noche fue larga para Elam. Las imágenes del día volvían y no podía sacarlas de su cabeza. Recibió la mañana con alivio. Él y su mujer se levantaron antes del alba, los niños aún dormían. Desayunaron como todas las mañanas y acordaron que Misur iría a ver al sacerdote del pueblo. Elam tomó su cayado, la alforja con comida para el día que le había preparado Misur y salió en busca de las ovejas que estaban en el corral. La mañana era calma, el aire quieto, las aromas familiares. Llevaba sus animales hacia los pastos cerca del arroyo, como era su rutina. Intentaré capturar un pez, eso me distraerá y dejaré de pensar en la visión. En esta época del año, algunos grandes se acercan a las orillas a deshogar. Luego podría buscar hierbas para medicina. Sí, trataré de mantenerme ocupado. Llegó a la roca que por lo general utilizaba de mirador. Se sacó el morral, acomodó las pieles que usaba de abrigo, las estiró sobre la piedra y se sentó un momento a descansar. La mañana era verdaderamente plácida. Empezó a llover, torrencialmente. Había mucho vapor, no parecía haber aire. Todo era agua y barro, casi no se podía distinguir dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. Él no se mojaba, toda esa humedad no lo afectaba. Nada de lo que ocurría frente a su vista le producía algún efecto. No sentía frío ni calor, no podía ver el cielo, la niebla de vapor era impenetrable. Lentamente la atmósfera se fue aclarando, la lluvia disminuyó. El vapor fue cada vez menor. Elam pudo ver cómo el agua se juntaba en el suelo y el cielo aparecía. Aún había muchas nubes, pero ya podía distinguir el firmamento. La tierra era un lodazal, un inmenso bañado. Volvió en sí. La visión desapareció tan repentinamente como había irrumpido. Nuevamente era de tarde, otra vez casi la misma hora, como el día anterior. Elam se tomó la cabeza. ¿Me estaré volviendo loco? ¿Y las ovejas? Allí estaban, perfectamente bien, juntas, tranquilas, como si alguien las hubiese estado cuidando mientras él tenía su nueva visión. Elam pasaba de la felicidad al terror. Felicidad porque se daba cuenta de que lo que le ocurría era la voluntad de Dios. Lo sentía claramente, como si alguien se lo hubiese dicho, pero al mismo tiempo sentía miedo. ¿Por qué yo? ¿Por qué Dios me eligió para mostrarme esto? ¿Y qué es lo que me muestra? No logro entenderlo. ¿Qué más me mostrará? ¿A qué otras cosas tendré que enfrentarme? Eran demasiadas preguntas, demasiadas y ninguna respuesta. Tomó sus cosas, buscó a las ovejas y las arreó lo más rápido que pudo hasta su casa, casi corriendo. Necesitaba hablar con el sacerdote. Era imperioso que hablara con una persona de Dios, alguien que tuviese experiencia en este tipo de sucesos
y pudiera decirle qué iba a pasar o a qué atenerse, o algo, lo que fuera, cualquier cosa que le devolviera la tranquilidad. Sí, si Misur no pudo ir al pueblo a ver al sacerdote, voy a ir ahora mismo. No puedo esperar. Lo suyo se acercaba a la desesperación. Llegó a su casa y metió las ovejas en el corral empujándolas. Vamos, vamos, entren, le gritaba. Misur, Misur, ya llegué. Misur salió a la puerta y debajo del alero le gritó. Esposo, ven, acércate que ha venido el sacerdote y te está esperando. Gracias a Dios, esposa mía. Elam, más tranquilo, porque el sacerdote estaba allí, se lavó un poco la transpiración en un bebedero y entró a su casa. Al atravesar el umbral encontró al sacerdote y a su ayudante sentados a la mesa, quienes al verlo se levantaron para saludarlo. Misur estaba parado a un costado, cerca de la entrada. Luego de saludarse, Elam pidió al sacerdote y a su ayudante que se sentaran nuevamente y le preguntó a Misur por los niños. Ella le dijo que al ir al pueblo, de paso, los había dejado en casa de sus padres. Elam les narró lo sucedido en la jornada anterior y la nueva visión que había tenido ese día, y también cómo estos hechos le habían dejado alterado y preocupado. Los hombres lo escuchaban atentamente sin emitir comentarios. Cuando Elam concluyó su narración, el sacerdote guardó silencio un momento más, como aclarando sus pensamientos, y luego le dijo: Hijo mío, es claro que estas visiones que has tenido pueden provenir de Dios. En este momento aún no logro darme cuenta del mensaje, ni si son hechos futuros o pasados. Es posible que debamos esperar una señal de Dios en este sentido para poder aclarar la cuestión. De todas maneras, debe quedarte tranquilo. Nada que provenga de Dios puede ser malo. Si no te molesta, nos gustaría quedarnos contigo unos días para ver si algo más se presenta y poder acompañarte. Podemos ubicarnos en algún rincón que tú dispongas para no molestar. No quisiéramos interferir en tus costumbres diarias ni ser una carga para ti y tu familia. Elam estaba sorprendido. Eso era mucho más de lo que podía haber esperado. Él, aunque era muy creyente, no era una persona practicante del culto, podríamos decir. No tenía la costumbre de ir al templo y no había tratado con el sacerdote antes de esos eventos. Les ofreció a los religiosos los aposentos de los niños, ya que estos se quedarían en casa de sus abuelos y, de ser necesario, podría dejarlos allí unos días más. Cenaron intentando comenzar sobre temas triviales. Elam y Misur no eran gente adinerada, eran solo pastores, así que no tenían grandes comodidades que compartir y tampoco podían darse el lujo de dejar de trabajar. Elam podía continuar con su vida y sus tareas como de costumbre, mientras todo ese tema se resolvía. Cuando se disponían a retirarse a dormir, el sacerdote se acercó a Elam y le dijo: Hijo, creo tener una vaga idea acerca de qué podrían ser las visiones que has tenido. No puedo decirte nada aún, pero estoy convencido de que todavía falta que presencies algunas más. Si estoy en lo correcto, esto podría llevarte cuanto menos 1 o 2 días aún. Te pido que tengas fuerzas y fe en Dios. Si Él te ha elegido es porque sabe que puedes hacer frente a aquello que te ha confiado, y recuerda que Él te conoce mejor que tú mismo. Nosotros vamos a acompañarte en todo momento. Dios te está poniendo una prueba y estoy seguro que podrás superarla con éxito. Ve a dormir y descansa. Mañana será otro día. Y agregó: si no te molesta, nos gustaría acompañarte al campo sin interferir en tus tareas. Gracias, maestro. Verdaderamente se lo agradezco. No sabe cuánto significa eso para mí. Te comprendo, hijo. Ve a dormir e intenta descansar. No te preocupes por nosotros. Misur pasó la noche observando a Elam. Si dormía, si se movía, si respiraba, era imposible no notar la preocupada que se encontraba por su marido. Las primeras luces del alba lo recibieron desayunando. Se prepararon casi en silencio para empezar el día. Elam podía notar la ansiedad del sacerdote y su ayudante, aunque trataran de disimularla. Los veía cómo iban de un lado a otro acomodando las cosas que llevarían con ellos y cómo hablaban en voz baja, casi en un susurro para no molestar. Elam tenía claro que para ellos esta era una posibilidad única, tal vez la que habían esperado y para la que se habrían preparado toda su vida. Están felices, se nota, y yo solo deseo que termine. Perdóname, Dios mío, no es que no quiera hacerte útil, es que simplemente estoy tremendamente asustado y temo fallarte. Por favor, dame las fuerzas necesarias para superar tu prueba. ¿Estás bien, esposo?, le preguntó Misur en voz baja, aprovechando que los otros habían salido y disponían de un momento de privacidad. Sí, no te preocupes, esposa mía, todo va a estar bien. Ellos me van a acompañar. Trataré de traer algún pez porque ayer no pude. Tal vez esto ya haya pasado. Quédate tranquila, mujer. Salió en busca del rebaño e inició su rutina. El sacerdote y su ayudante lo seguían, pero se mantenían apartados tratando de no intervenir. Era claro que intentaban ser lo menos molestos posible.
Elam al caminar se apoyaba en su cayado y arriaba a las ovejas hacia los pastos. Dios, ten piedad de mí, ten misericordia. Te ruego que todo esté bien. Dame fuerzas, cuida a mi mujer y a mis niños. No me lleves todavía. Permíteme ver crecer a mis hijos y ayudarlos a iniciar su vida adulta. Absorto en sus cavilaciones, se encontró en el límite de los pastizales. Los religiosos permanecían a cierta distancia, en silencio. Vamos, ovejas, vamos, vayan a comer, aprovechen las pasturas. Ya, les decía Elam a los animales mientras hacía gesto con los brazos y el cayado, en un instinto visible, porque deseaba que no se separaran demasiado. Acomodó las pieles y su alforja sobre la roca y se sentó a descansar mientras observaba cómo las ovejas correteaban y pastaban apaciblemente. El cielo estaba levemente nublado. No parece que fuera a llover, aunque un poco de lluvia no le vendría mal a las plantas. Ojalá que los niños estén bien con los abuelos. Gracias a Dios por mi familia, gracias por este día. Se escuchaba el susurro del agua del arroyo cercano y el graznido de algunas aves que pasaban no muy alto. ¿Cómo hacen para flotar en el aire? Elam la seguía con la vista, casi se había olvidado de sus compañeros de jornada. El cielo cambió bruscamente, las nubes se cerraron. Aunque no llovía, la impresión era que estaba siendo creciente y no faltaba mucho para que empezara a llover de nuevo. El suelo estaba mojado y era un barrial, un bañado, pero el agua se escurría y se acumulaba en un solo lugar. Parecía que el suelo se elevaba secándose y con el agua fluía creando un mar, un océano. Elam presenciaba la separación del aire en firmamento, el agua en mares, la tierra en terreno seco. Podía sentir que pisaba suelo seco y que el mar bañaba la playa. El lugar ya no era un bañado. Aunque no veía vegetación ni animales, al menos el paisaje general era algo más familiar. Árido, muy árido, pero familiar. Estaba parado en el pasto entre las ovejas. Se tocó la cara y el cuerpo como reconociéndose. Otra vez ocurrió, otra vez. ¿Las ovejas? Sí, aquí están. Dios las cuida por mí. Respiró hondo, se restregó los ojos como si despertara de un sueño. Caminó hasta el arroyo para beber, sin apuro. Se arrodilló en la orilla y quedó un momento quieto, sin hacer nada. Se miró en el agua y luego juntó las manos para tomar un poco. Bebió despacio. Luego se lavó la cara y se mojó el pelo y la nuca, masajeándola levemente. Los religiosos lo observaban de lejos en absoluto silencio. Juntó sus cosas y empezó a arriar a los animales. A corta distancia, el sacerdote y su ayudante lo observaban. El sacerdote, con un leve gesto de su mano, le decía a su ayudante que no hiciera nada, que no interviniera. Elam pasó cerca de ellos arriando las ovejas y todos iniciaron el regreso. El retorno fue en silencio y sin apuro, casi como un día más de tanto. Al fin, al llegar Elam, dejó a las ovejas en el corral y al pasar al lado del sacerdote le dijo: «Vamos adentro, maestro, comamos algo y les contaré lo que he visto». Misur, al verlo entrar en la casa, quiso saber: «¿Has tenido otra visión?». Fue más una aseveración que una pregunta. «Estás cansado, esposo mío. Siéntate, que he preparado algo para que todos coman». La mujer miró a los religiosos como preguntando su opinión. El sacerdote y su ayudante en silencio se sacaron los morrales y dejaron sus cosas sobre el suelo, en un rincón. Luego salieron a lavarse para cenar. Elam se sentó en una baqueta y se apoyó en la mesa. «Mujer, he tenido otra visión. Cuando vuelvan los religiosos se las contaré». Mientras comían, Elam narró lo que había visto. El sacerdote le contó a Misur que Elam había caminado por el prado mirando cosas que ellos no habían conseguido ver. Relataron cómo Elam miraba sus pies, observaba el cielo y cómo por momentos extendía las manos como si fuese a tocar algo. También le comentaron que las ovejas se mantuvieron cercanas y apacibles en todo momento. Ninguna se separó del rebaño ni fueron atacadas por algún depredador. Al final el sacerdote le dijo a Elam: «Hijo, debes estar tranquilo. Estoy seguro de que lo más difícil ya ha pasado. Debes alegrarte de ser tú elegido por Dios para recibir este mensaje. Ya habrá tiempo de interpretarlo. Mientras tanto, descansa. Nosotros, por nuestra parte, vamos a orar a Dios para que te dé las fuerzas necesarias y la claridad de mente y espíritu que necesitas. Alégrate. Lo que viene de Dios tiene que ser bueno». Se dio vuelta y le dijo a su ayudante: «Retirémonos a nuestro aposento. Dejemos a esta gente tranquila. Todos necesitamos descansar». Amaneció. Un nuevo día se iniciaba. ¿Otra vez? ¿Y hoy? ¿Qué pasará? ¿Será que ya se habrá terminado? Por favor, Dios mío, ten misericordia de mí y de mi familia. Elam se levantó y se preparó como de costumbre. Los demás hicieron lo suyo. Misur les preparó comida para el día. Los saludó desde la puerta mientras se alejaban. Su mano izquierda apretujaba la ropa de su pecho. Llegaron a las pasturas enseguida, sin ningún tropiezo.
Aquí estoy, una vez más. Cada vez que miro los pastos, las serranías, el desierto, los arroyos, las aves, pienso, ¿cómo ha creado Dios todo esto? De la tierra brotaban plantas, plantas que se convertían en árboles, árboles que daban frutos y frutos que daban semillas. Lo árido se tornó verde, verde y diverso. Progresivamente se encontró rodeado de gran vegetación, tanta que no podía ver el cielo. Y el pastizal volvió, y con él las ovejas. Así lo hizo, así fue. Es eso lo que me está mostrando. Estoy viendo y presenciando cómo Dios creó todo lo que existe. Dios me está mostrando la creación. Buscó a los religiosos con los ojos. Ya sé qué es lo que veo, ya sé qué es lo que Dios me está mostrando. Se arrodilló y se sujetó la cabeza con ambas manos. Es perfecto, es impresionante, susurraba. Los religiosos corrieron hasta él y se arrodillaron a su lado. Cuéntanos, hijo, cuéntanos, por favor. Dios me está mostrando la creación, Dios me muestra cómo hizo todo. Es la oscuridad del día, la noche, las plantas, los árboles. Creo que mi cabeza va a reventar. Se reía y lloraba. Los religiosos lo abrazaban y trataban de contenerlo. Calma, hijo, tráele algo de comer, le pidió el sacerdote al ayudante. Este trotó hasta donde estaban los morrales y regresó con un poco de pan y agua. Elán les contaba lo que había visto y cómo la tierra pasaba de la aridez extrema a la exuberante vegetación delante de sus ojos. Había tanto bosque, tantos árboles que ni siquiera podía ver el cielo. Regresaron. Misur entró a la casa. Ya sé de qué se trata. La sujetó de los hombros. Dios me está mostrando la creación, cómo creó la tierra y todas las cosas que la habitan. Hoy me ha mostrado cómo creó las plantas. Siéntate y te lo contaré. Ha sido maravilloso, impresionante. Al día siguiente allí estaban otra vez. Elán acomodó las piedras sobre la roca. Buscó un trozo de pan. La caminata le había dado hambre. Los religiosos estaban a unos 100 metros, en el mismo lugar donde se habían quedado el día anterior, y hacían como que no lo observaban. Se sentó y se desperezó, estirando los brazos. Sí que es un día hermoso. Salió de entre los árboles y vio el sol pasando raudo sobre él, y luego la luna y las estrellas, los días, las noches se sucedían a un ritmo vertiginoso. Los días pasaban, los años, los siglos, milenios. Pero para eso están, gritó buscando a los religiosos, para contar los días y los años. Los religiosos lo miraban sin comprender y se acercaron casi trotando. El sol y la luna están para eso. Dios los creó para que podamos contar el tiempo, para que sepamos cuántos años han pasado, para separar la luz de la oscuridad, para descansemos de noche y trabajemos de día. Nos dice que los astros fueron hechos con un propósito, para ayudarnos, para organizarnos. Es maravilloso. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Y atardeció y amaneció el quinto día. Y allí estaba de nuevo en el prado con sus ovejas. Acomodó sus cosas sobre la roca, se refregó la cara como para despertarse. Se recostó y apoyó las manos en sus muslos mientras miraba el arroyo. ¿Qué tienes hoy para mí, Dios mío? Agua, mucha, llena de peces, chicos, grandes, y en el cielo aves, gran cantidad, revoloteando. Los granidos llenaban el aire. Enormes animales marinos, enormes, gigantes, monstruosos. Algunos salían a la tierra, otros se arrastraban como serpientes ganando la tierra firme. El mar bullía de vida, vida diversa, inmensa diversidad. Las aves anidaban en la tierra y se reproducían. El mundo se llenaba de vida. Eran muchas, demasiadas. No lograba seguir a todas esas criaturas, tan distintas y tan similares. Tantas, tantas. La playa desapareció. Elán se tiró de espaldas en el pasto. Con las manos tanteaba lo que había a su lado. Buscaba la arena que ya no estaba. Mientras miraba el cielo en busca de las aves, cerró los ojos en un intento de retener las imágenes. Más. Se sentó. Animales marinos, animales inmensos, monstruos marinos, monstruosos enormes, se reía. Y los días, cada día corresponde a un día de la creación. Mis días son los días que a él le llevó concretarla. Por eso me la muestra fraccionada. Es muy importante que reparemos en los días. Hizo un alto en su discurso para tomar aliento. ¿Cuántos días llevamos?, le preguntó. El sacerdote ya estaba a su lado y se sentó cerca. Con 5, le respondió. 5. ¿Cuántos días habrá dedicado Dios a esto? ¿Cuántos días faltarán? ¿Y el hombre?, preguntó el ayudante. ¿Y el hombre? No sé, aún no me lo ha mostrado, aún no lo he visto. Y atardeció. Amaneció el 6º día. Se arrodilló, dejó su cayado y oró, agachado con la frente casi sobre la tierra y las manos unidas. Dios mío, déjame ver tu grandeza, muéstrame tu creación.
ten misericordia de tu humilde servidor, dame las fuerzas para realizar tu encomienda. Del mar apareció la tierra firme y en ella los animales terrestres, pequeños, grandes, todas las especies. La tierra rebosaba de vida y Dios estaba conforme. Y apareció el hombre. El hombre mandaba sobre los animales, los dominaba. Hombres y mujeres caminaban juntos. Estos hombres y mujeres comían de los frutos de los árboles y de las semillas de las plantas, y los animales pastaban en las llanuras. Dios proveía del alimento a todos, frutas y semillas para los hombres y hierbas para los animales. Y Dios miraba su creación y veía que era perfecta. Elam volvió en sí al borde del arroyo, miró alrededor como intentando ubicarse. Dio un par de pasos hacia atrás, se dio vuelta y empezó a caminar alejándose del agua. El hombre, Dios lo creó a su imagen, hombre y mujer. Se sentía como borracho, embriagado, en estado de bienaventuranza, feliz. Les dijo, regresemos, vamos a casa. Quiero ver a mi sur, deseo contarle, quiero describirle lo que vi. Sus ojos transmitían amor, compasión, comprensión. Retornaron. Mi sur, esposa mía, he visto la creación del hombre y de los animales. Dios dijo, hagamos al hombre igual que nosotros y que mande sobre todos los animales, peces y aves. Dios creó al ser humano a imagen suya, macho y hembra, y los creó también con amor, con el amor de un padre y los bendijo. Sed fecundos y multiplicaos. Y también agregó, les doy las hierbas de semilla y los árboles con frutos para que coman, y a los animales, aves y peces la hierba verde de alimento. Y Dios vio cuánto había hecho, y todo estaba muy bien. Mujer, esposa mía, puedo sentir el amor de Dios por su creación, por nosotros, por cada hierba, por cada ave. Su voz se quebró por la emoción, no podía contener el llanto. El sacerdote y su ayudante se postraron y oraron. Dios, gracias, gracias, Dios mío. Atardeció, amaneció el séptimo día. Caminó hasta llegar a la piedra donde dejaba sus cosas, como quien va al encuentro de alguien. Se sacó las pieles, dejó el cayado en el suelo, apoyó el morral sobre la piedra y se sentó. Cerró los ojos y esperó. La obra estaba concluida, la tierra, los cielos y todos sus elementos y seres. Y cesó. Dios en el séptimo día todo el trabajo que había hecho, lo bendijo y santificó. Abrió los ojos, los buscó, allí estaban. Se tambaleó, se apoyó en la roca como una mano. ¿Me estaré por morir? ¿O alguien me abandona? Me siento mareado. Tengo miedo. Dios, no me lleves todavía. Ha terminado, ya no hay nada más. Lo que estaba conmigo se ha ido. No me siento bien. Llamó al sacerdote con la mano y le dijo, vamos, regresemos. Ha terminado. Hoy es el día de descanso. El séptimo día debe ser santo. Es el día en que Dios da por concluida la creación. No debemos trabajar. Lo que Dios me dio terminó. Se ha ido. No me siento muy bien. Los pensamientos se le mezclaban. Tranquilo, hijo. Casi no ha pasado la mañana. Vayamos a la casa a comer algo y te sentirás mejor. Le hizo señas a su ayudante para que tomara las cosas de Elam. Arrearon las ovejas y Elam se fue sintiendo mejor a medida que se acercaba a la finca. Misur se encontraba en la huerta carpiendo el suelo. Corrió hasta ellos. ¿Qué pasó que han vuelto tan temprano? Dios me ha dicho que hoy es día de descanso, que no debemos trabajar. Es el día en que concluyó la creación, el séptimo día. Deja las herramientas, mujer, hagamos como él dijo. ¿Y mañana? Mañana hay que trabajar de nuevo. Para allá no habrá mensajes, esposa. Siento que he terminado. Tengo la sensación de que lo que estuvo conmigo estos 7 días se ha ido. Me siento distinto y cansado, bastante cansado. A la magra luz de la lámpara de aceite, en su habitación del templo, el sacerdote terminó de escribir lo que Elam había narrado día por día. Esperó que la tinta se secara, ayudó soplándola suavemente, y luego enrolló el papiro con gran cuidado y reverencia. Lo ató con un cordel y lo guardó en el cofre de las posesiones sagradas del templo. Era necesario descansar. En la mañana debería iniciar el largo viaje hasta el templo principal, donde le contaría lo acaecido al sumo sacerdote.